Sexto, bienvenidos de nuevo a este segundo taller en este ciclo de 5 talleres. Em, Brevemente, para reiterar, este proyecto se trata de estos talleres virtuales que estamos realizando esta semana de temas de pesca para periodistas, unas becas de producción periodística que vamos a estar abriendo una convocatoria mañana miércoles y también un formulario que abriremos también mañana miércoles para inscribirse para consideración para colocación de contenidos y pauta dentro de ese proyecto Pesca Turística Participativa que les mencioné. Estos son los talleres, entonces si perdió el de ayer, ya está en YouTube y van a recibir ese enlace. Estamos obviamente en la del 7 de abril. Mañana tenemos una mesa redonda bien interesante. El jueves tenemos una mirada del cambio de gobierno y el tema de pesca y el viernes una sesión de periodismo de soluciones de pesca. De nuevo recibirán todos estos enlaces por si quieren inscribirse en alguno que no ha visto. Y aquí tenemos un poquito de información sobre esos procesos de pauta y contenido patrocinado. De nuevo, esos formularios van a abrir los dos mañana y ustedes van a recibirlos por correo. Entonces, no les voy a leer más información porque muchos nos acompañaron ayer y vieron esa información. Em, pero si usted es un periodista o una periodista que cubre comunidades costeras y le interesa proponer un reportaje para recibir una beca de producción, la clave es que vaya identificando a una iniciativa de pesca turística o deportiva en su zona que podría ser interesante estudiar utilizando el periodismo de soluciones. Vamos a tener más información para ustedes mañana sobre eso y la sesión del viernes va a enfocarse mucho en prepararles para eso. Hoy estamos viendo un tema que ya en el taller de ayer surgió muchas preguntas, entonces he dicho que tenemos con nosotros a Catherine Arroyo Arce, la directora ejecutiva de Mar Viva. Catherine, muchas gracias por acompañarnos. Y antes de darle la palabra, les cuento un poco sobre nuestra charlista esta noche. Catherine es abogada especialista en Derecho Ambiental y Política Marina y es la directora ejecutiva de Mar Viva desde 2024. Anteriormente se desempeñó como gerente de incidencia política en dicha organización. Su investigación de posgrado se concentró en estudiar el enfoque ecosistémico en la pesca en el contexto de la gobernanza pesquera costarricense. Entonces ya ven que la persona idónea para contarnos sobre esos temas y la persona que estamos llamando anoche con algunas de las preguntas que nos empezaron a surgir. Entonces, bienvenida, Catherine, muchas gracias y dejo de compartir. Por favor, durante la presentación pueden poner preguntas en el chat. Voy a estar monitoreando. Entonces, adelante, vamos a tener espacio en diferentes momentos para preguntas. Adelante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Es un gusto saludarles. Un honor estar aquí compartiendo con todas y todas, facilitar este taller sobre instituciones de pesca y, bueno, agradecerle especialmente a nuestros amigos de FECOP y al colectivo 506 por generar ese espacio y a todos ustedes por el interés en comprender la pesca desde sus múltiples dimensiones. Vamos a comenzar. La Quiero presentarles la estructura de la conversación, de esta Disculpe, charla. disculpe. Ah, gracias, Jairo. Era todo que apagara su micrófono. Gracias. Disculpe. Gracias, más bien. Listo. Entonces, tema número uno, vamos a presentar el contexto, ¿no? A repasar eh, el concepto de gobernanza marina, que es el punto de partida conceptual de este taller, y también pues a presentar el alcance geográfico de lo que es el manejo y la gobernanza pesquera en nuestro país, pues para que menos puedan tener una idea de la complejidad y del tamaño del desafío que es gobernar el espacio marino de manera efectiva y eficiente. De seguido,
El objetivo de la conversación es presentarles también una mirada general sobre lo que es la institucionalidad pesquera, reconociendo de antemano que por razones de tiempo, por la dinámica como tal, esto va a ser un repaso general y la invitación es que, por supuesto, la información y la conversación que tengamos hoy, pues sea un punto de partida para que ustedes puedan, pues, orientar mejor sus investigaciones, la búsqueda de fuentes, de historias, etcétera. Y por último, vamos a abordar desafíos del manejo y la gobernanza. Hace unos días con el equipo organizador hablábamos pues que también de repente es un buen momento para presentar algunos temas desafiantes de la gestión del espacio marino con énfasis en la gobernanza de la pesca, precisamente pues con un objetivo de llamar a la curiosidad, a la reflexión, identificar pues oportunidades para abordar diferentes puntos, no necesariamente en el marco de esta iniciativa, pero definitivamente son temas que puedan complementar los próximos pasos de este proceso tan importante que se está dando pues para conocer, transmitir historias sobre la importancia de la pesca turística, deportiva en nuestro país, que es fundamental. Y bueno, en ese contexto, pues darles una mirada más amplia de cómo están las cosas y hacia dónde podemos ir, pues para seguir mejorando la gestión pesquera en el país. Entonces, comencemos con el punto de partida, el concepto de gobernanza marina, que pues evidentemente muy relevante para la institucionalidad pesquera, pues porque la pesca se desarrolla en el medio marino. Y esta definición que vemos acá integra algo que es clave y es la naturaleza intrínseca de los sistemas marinos. Los sistemas marinos son dinámicos, los sistemas marinos están conformados por comunidades de organismos que interactúan entre sí, que se conectan desde el punto de vista biológico, ecológico, genético, y también conectan ante la sociedad y las personas de diferentes maneras. Y en ese sentido, pues los sistemas marinos no conocen fronteras, no conocen límites geopolíticos y su funcionamiento, su buen funcionamiento es esencial para las economías, para la seguridad alimentaria, para las comunidades costeras y en general, pues para la vida en la tierra. Entonces, es fundamental realmente entender esa naturaleza del sistema marino, porque necesariamente esto va a marcar cierta pauta sobre hacia dónde tiene que ir la visión estatal sobre cómo gobernar el océano, ¿no? Una visión que se conduzca, como dice acá, pues en una conducción integrada de los asuntos marinos, con objetivos de protección, conservación y uso sostenible de los recursos. Y mucho ojo acá, porque estos son complementarios, no son excluyentes. La protección, la conservación y el uso sostenible, todo tiene que ir de la mano. Esa visión común, entonces, tiene que permear al menos tres niveles de gobernanza, que es la parte legal, todo el marco normativo o regulatorio, reglamentos, acuerdos, el marco institucional, pues cuáles son las instancias y las entidades que van a tener, desarrollar, implementar esas competencias y los mecanismos de implementación que eventualmente pues se decidan establecer para que todos esos mecanismos legales y la institucionalidad se operativice y sea efectivo. Y acá también muy importante no perder de vista otro elemento clave de la gestión exitosa de los espacios ambientales en general y que es la participación efectiva de los sectores, de las personas en los procesos de gobernanza. Y es una participación que tiene que contemplarse desde la concepción, tiene que ser oportuna. De los procesos de gobernanza, incluyendo durante la etapa de implementación, durante las etapas de evaluación. Es clave para una gobernanza marina efectiva celebrar la colaboración y la cooperación entre las instituciones, las personas, los sectores, etcétera. Y bueno, cuando hablamos de sectores o usuarios del mar, acá el alcance es muy amplio. Tenemos el sector conservación, el sector de la pesca, que a su vez se subdivide en distintos sectores: pesca artesanal, pesca de mediana, pesca turística, etcétera, en función de diferentes criterios, la autonomía, las especies, etcétera.
La navegación es otro sector relevante para el océano, para la gestión, el turismo, la ciencia, la investigación científica, el patrimonio cultural, la energía, etcétera. Entonces vemos acá que hay una confluencia muy importante, muy amplia de usuarios del mar que de alguna manera por medio de una estructura de gobernanza sólida tienen que tener herramientas para ponerse de acuerdo en torno a una visión común sobre la gestión del océano. Y bueno, veamos el tamaño del desafío que tenemos de frente. Esta es Costa Rica. Aquí pueden apreciar las aguas territoriales y la zona económica exclusiva del país, 12 millas y 200 millas náuticas desde la costa respectivamente, un territorio que es 10 veces mayor que el territorio terrestre, casi 540.000 kilómetros cuadrados de océano, de espacio marino. Y eso, como les digo, es importante para poner en perspectiva el alcance geográfico que la institucionalidad, que la gobernanza marina debe de alguna manera cubrir. En nuestro caso, Costa Rica, por esta extensión marina, de hecho, es el país más grande de América Central. Y una institucional que además tiene que tener las herramientas y el liderazgo para alinear sus objetivos con la naturaleza de este medio marino que nos rodea, uno que es particularmente biodiverso. Estamos hablando que en Costa Rica albergamos al menos 3,5% de la biodiversidad marina mundial y es una gran biodiversidad que responde pues a elementos propios de la zona, factores estacionales, factores oceanográficos particulares de la región y que nos invita em, a buscar soluciones precisamente pues para asegurar un aprovechamiento pesquero que pueda ser responsable, que sea competitivo, que genere bienestar y que se base en la conservación del mar. Aquí quiero mostrarles uno de los mecanismos de las estructuras de gobernanza de gestión del espacio marino implementadas en el país, también pues para que tengan una idea de cómo puede verse esto en el caso concreto de Costa Rica. Y es que el país, la gobernanza se estructura territorialmente en función de distintos objetivos en materia de pesca, por ejemplo, uno de los mecanismos de gobernanza que existen son las áreas marinas de pesca responsable. Acá pueden ver particularmente las AMPRs establecidas en el Pacífico. En total, sumando la que existe en el Caribe, hay 13 áreas marinas de pesca responsable en este momento, que son espacios delimitados en este caso e impulsados por la Autoridad de Pesca costarricense, la autoridad ejecutora, que es el INCOPESCA. Más adelante vamos a volver con el INCOPESCA y en donde se establecen ciertas medidas de manejo. Yo entiendo que ya ayer han avanzado con estos conceptos más introductorios sobre la pesca, sobre las artes, sobre em, medidas como las vedas, diferentes conceptos que aquí pues ya se ponen en la práctica. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan el plan de ordenamiento pesquero, no sé, del área 201, que es la zona interna del Golfo de Nicoya, posiblemente van a tener información sobre, bueno, cuál es el arte o el método de pesca permitido, cuáles son las vedas existentes en la zona, que bueno, en este caso hay una veda de 3 meses todos los años. eh, Van a poder identificar las regulaciones que están establecidas en ese espacio determinado. Y aquí, pues las comunidades pesqueras tienen un rol fundamental en el apoyo del diseño de esos planes de ordenamiento pesquero, pero también apoyando las labores de control y vigilancia, sobre todo del Servicio Nacional de Guardacostas, en algunos casos también del SINAC. Aquí ya vamos viendo cómo van permeando otras instituciones en este tema. Y bueno, en estas áreas se permite la pesca siempre y cuando se sigan ciertos lineamientos técnicos o ciertas medidas de manejo pesquero. Otro ejemplo de unidades de gestión del espacio y que también atañen al espacio marino y que involucra gestión pesquera son las áreas silvestres protegidas con espacio marino, que esas son categorías de manejo a cargo del Sistema Nacional de Red de Conservación, esto es el SINAC, en la estructura del MINAL, Ministerio de Ambiente, y en la cual en algunos casos se establecen ciertos lineamientos sobre la pesca. Entonces, por ejemplo, la pesca no es permitida del todo dentro de parques nacionales y reservas biológicas. Ahora bien,
En áreas marinas de manejo, que es una categoría de gestión de uso múltiple, donde se permiten diversos usuarios siempre y cuando sigan ciertas regulaciones y se tutele el objetivo de conservación de ese espacio, pues ahí sí se permite la pesca igualmente siguiendo regulaciones específicas. Entonces, pues esto a nivel introductorio para pues plantearles un par de, de- de fotografías que creo que es bueno que se lleven sobre la dimensión de este espacio marino que es maravilloso, que tenemos que cuidar, que tenemos que aprovechar, que realmente es una fuente valiosísima de bienestar social y económico, sobre todo para las poblaciones costeras, y que, bueno, implica también instituciones que estén a la altura de este desafío que es la gobernanza del espacio marino costarricense. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? Porque es muy importante la cobertura mediática de la agenda pesquera. Y acá algunos mensajes clave. Los espacios marinos, bajo jurisdicción costarricense, lo que vimos antes, todo ese espacio marino es un bien de dominio público. Los recursos marinos pertenecen a la nación, son de todos y todas. Los recursos hidrobiológicos, por ejemplo, como la pesca, la biomasa pesquera, es un bien de dominio público. Y por otra parte, los ecosistemas marinos, en torno a los cuales se desarrolla esa biomasa, son patrimonio natural con protección constitucional. Y acá es importante entonces, pues, entrelazar estos temas y establecer que la gestión pesquera como tal es un asunto de interés público eh, que debe tener una lectura transversal, así lo ha dicho la Sala Constitucional, desde diversas esferas de interés de la población. Debe desarrollarse con una visión de conservación, con base científico y técnica. Debe seguir objetivos de desarrollo económico, eso es muy importante. Debe también guardar un enfoque en derechos o lo que se ha llamado pues el principio del desarrollo sostenible democrático, debe beneficiar a la mayoría, realmente debe establecerse bajo condiciones justas, debe asegurar la seguridad alimentaria de la población, también debe desarrollarse de manera transparente y debe existir fiscalización y control sobre las decisiones. Es decir, el Estado tiene que garantizar su conservación, su regulación, y acá es donde también pues, las organizaciones de la sociedad civil, la prensa, ejercemos un rol muy importante de seguimiento, de acompañamiento, pero también de fiscalización, pues de cómo se desarrolla la pesca y cómo puede, pues también desde este enfoque de soluciones, cómo podemos posicionar historias positivas de éxito en torno a pesquerías que generan bienestar y conservan el océano. Y esa es la visión que también quiero poner sobre la mesa. Ok, ahora sí, continuemos con la institucionalidad. Vamos a repasar algunas de las instituciones más relevantes para la pesca en Costa Rica. Vamos a comenzar desde lo más amplio y general y luego pues a lo más específico. Entonces, a nivel global, relevante para Costa Rica, y eso es relevante pues porque lo que estamos viendo acá son las principales instituciones, organismos internacionales con competencias en materia de pesca y sobre los cuales Costa Rica ha vinculante. El primero o la primera esfera relevante aquí es la CONVEMAR, la Convención sobre el Derecho del Mar. La CONVEMAR es la base sobre los derechos y los deberes de la pesca a nivel global. Reconoce el derecho de todos los países ribereños sobre el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en su jurisdicción y también establece pues, la potestad de los estados de establecer lineamientos que sin comprometer la soberanía de los estados, autorice que otros estados puedan acceder a esos recursos. Y en el marco de la CONVEMAR se estableció un acuerdo, que es el Acuerdo sobre Poblaciones de Peces, que es dirigido en principio a poblaciones transzonales, altamente migratorias, pero que también guarda mucha relevancia nacional porque establece ciertos principios orientadores aplicables a nivel país para gestionar pesquerías de una manera sostenible, como lo es el enfoque precautorio en la pesca. Acá agrego con asterisco, ahí lo pueden ver, dice BBNJ, esto hace referencia al acuerdo de altamar o el acuerdo para la conservación de la biodiversidad marina en áreas fuera de jurisdicciones nacionales, recientemente ratificado que
si bien no manejan pesquerías, no están dentro de su alcance, porque se establece que las pesquerías, sobre todo en la región del alta mar, que es la región que se ubica después de las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva, ese espacio marino que comprende casi el 70% de la superficie del planeta, perdón, del océano. En esa zona, pues ya hay instituciones que tienen roles para el manejo de la pesquería, pero BBNJ sí establece que es fundamental buscar la coordinación entre los regímenes de conservación y de pesca. Y bueno, acá el mensaje es que sí, efectivamente es fundamental el involucramiento del sector pesquero, de la institucionalidad pesquera en el proceso de implementación del acuerdo BBNJ. Por otro lado, la FAO, que es una institución de referencia en cuanto a gestión pesquera a nivel internacional, hace parte del sistema de Naciones Unidas, con competencias específicas en este tema. Bueno, la FAO, dentro de su sombrilla, importante tener presente el acuerdo sobre medidas del Estado Rector de Puerto, que es un acuerdo también, todo lo que estamos presentando acá es relevante, que fue ratificado por Costa Rica y en este caso, pues es un acuerdo que establece estándares en torno a temas de inspecciones en puerto, procedimientos para el intercambio de información, en general lineamientos dirigidos a prevenir y a desalentar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Y algo muy valioso de la institucionalidad de la FAO es que, como su mandato incluye fortalecer técnicamente la gestión de la pesca en los países, pues tiene una capacidad muy interesante a nivel de generar lineamientos no vinculantes, es decir, voluntarios sobre buenas prácticas para la pesca responsable, guías técnicas para la implementación de estándares, por ejemplo, la pesca con enfoque ecosistémico. La FAO ha desarrollado muchísimos materiales para que los países podamos implementar, replicar esos lineamientos a nivel nacional. Y ha sido tan importante que inclusive pues el Código de Conducta para Pesca Responsable, que es un instrumento voluntario, pues Costa Rica decidió adoptarlo de manera vinculante a nuestro marco normativo. Igualmente la FAO, y toda esta información pues está disponible en la página web, elabora planes de acción para el manejo de ciertas pesquerías, con un enfoque, por ejemplo, de, qué sé yo, evitar o prevenir la captura de especies protegidas, biodiversidad marina, tortugas, tiburones, etcétera, por medio de estos planes de acción que pues, son una guía muy importante y valiosa para los países. Tenemos después la Organización Mundial del Comercio, que es una entidad con atribuciones en materia de comercio exterior, de internacional, y que en el marco de la implementación de su visión de libre comercio, transparencia, no discriminación, etcétera, pues la OMC sí establece y tiene ciertas facultades para establecer reglamentos técnicos en cuanto a diversos sectores económicos, incluyendo la pesca. Y acá es importante tener en cuenta que recientemente se adoptó un acuerdo dentro de la OMC y que es vinculante para Costa Rica, ya somos parte de ese acuerdo, para que se establezcan medidas, reglas vinculantes que prohíban cierto tipo de subvenciones pesqueras, con énfasis en aquellas subvenciones que llamamos subvenciones perversas porque promuevan la sobreexplotación o promueven la pesca ilegal. Y muy de la mano con este tema, pues la OCDE. Costa Rica, pues hace parte de la OCDE, si no me equivoco, desde mediados del 2019, como parte del proceso. em, Hay un comité de pesca que evaluó la institucionalidad país, también más adelante vamos a volver con eso. Pero entonces Costa Rica asume el compromiso de mejorar sus estándares en materia de pesca de conformidad con las recomendaciones del Comité Técnico de Pesca de la OCDE y son pues recomendaciones muy amplias en temas de gobernanza, en temas de manejo, medidas de manejo, transparencia, eliminación paulatina de subvenciones perversas, etcétera. Entonces, bueno, en términos generales, ese es el marco institucional global relevante para la institucionalidad pesquera nacional. Hay otro nivel de análisis que es el nivel regional y acá quiero enfatizar en tres puntos.
El primero son las organizaciones regionales de ordenación pesquera, conocidas como las OROPs, que pues están enfocadas en establecer ciertos lineamientos para el aprovechamiento de los stocks pesqueros altamente migratorios, entiéndase sobre todo pues atún y especies asociadas al atún. Entonces, Costa Rica específicamente hace parte de la Convención de Antigua, eh, desde la cual se crea la CIAT, que es una ORO para la gestión de los atunes y especies asociadas en el Pacífico Oriental, y ICAT, que es la ORO para atunes, pero del Atlántico. Importante también tener en el radar a OSPESCA. OSPESCA es la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano. Es un mecanismo subregional y que pretende o su objetivo es coordinar políticas y coordinar también estrategias con relación a las pesquerías en Centroamérica y República Dominicana. Entonces, pues dentro de sus objetivos busca establecer homologar ciertos estándares, criterios que tienen que ver también con el objetivo de facilitación de comercio, pero también de gestión integral y coherencia política a nivel de la pesca en la región. Y no menos importante, me parece valioso que también lo tengan en su radar, es el CEMAR. El CEMAR es el corredor marino del Pacífico Este Tropical. Esta es una entidad de gobernanza integrada por Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. El CEMAR tiene ya 22 años de existir con un objetivo de promover la conservación de las islas oceánicas de la región. Y recientemente, hace algunos meses, se aprobó su nuevo plan de acción, un plan por un periodo de 10 años, y ese es un plan que contempla como uno de sus ejes temáticos el uso sostenible de la diversidad biológica para promover esquemas de economía azul, incluyendo pesca responsable. Entonces, de nuevo, si volvemos al concepto de gobernanza marina, recordamos el valor de la coordinación, recordamos el hecho de que la gestión del océano implica coordinación incluso transfronteriza, como veríamos acá, también con una escala regional que en principio haría la toma de decisiones un poquito más manejable, un poquito también más adaptada a las particularidades de este espacio específico. Eso es sumamente importante porque, de nuevo, las especies no conocen fronteras, transitan de un país a otro. Lo que ocurre en alta mar es muy relevante para conservar las pesquerías de la región, las pesquerías más costeras. Tenemos que tener esa mirada, esa visión amplia, coordinada, de que la coherencia política es importantísima para ser exitosos en la gestión de la pesca. Y ahora sí, bajando al marco, Perdón, Catherine, ¿puedo hacerle un par de preguntas desde el chat? claro. Una es particularmente inmediato a lo que nos acaba de comentar sobre los tratados. Alonso Martínez pregunta, ¿cuáles son las consecuencias en el caso de que el país incumpla algún tratado a los que está adscrito? Ok. Bueno, esto puede variar en función y muchas gracias Alonso por la pregunta. Va a variar en función del régimen. Por ejemplo, a nivel de BBNJ, que es un tema tan reciente, no vas a haber sanciones a nivel de BBNJ. Pero los países a nivel nacional sí tienen que establecer y adecuar su marco normativo para asegurar que la institucionalidad relevante para la implementación de ese acuerdo cumpla con sus objetivos. Y pues si no se cumple, ya sabemos los mecanismos, sobre todo al ser temas de derecho internacional ambiental, está la tutela de los intereses difusos ante la Sala Constitucional. Entonces, pues cualquier persona interesada, nuevamente, volviendo al hecho de que estamos ante un tema de interés público, perdón, que acá está, siempre está la vía para apelar ante la Sala Constitucional el cumplimiento de los compromisos país, tomando eso en cuenta, ¿no? Hay regímenes que como tal no van a establecer una sanción, sobre todo los relacionados, por ejemplo, la institucionalidad vinculada a Naciones Unidas. Pero, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio es otra cosa. Los tratados de libre comercio es distinto. De hecho, el ACUE, que es el Acuerdo de Asociación
entre Centroamérica y la Unión Europea establece muy claramente que si el país no cumple requerimientos, por ejemplo, etiquetado comercial, y eso tiene también que ver con con el sector pesca, o buenas prácticas de gobernanza ambiental, pueden haber sanciones comerciales. Entonces, en ese caso específico, sí es como más operativo desde el propio acuerdo, em, una consecuencia para los estados por no cumplir. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Continuamos? Sí, Perfecto. Ok, entonces estábamos acá. Ahora sí, permeando propiamente en lo nacional. eh, y esto es requete básico, realmente es mucho más complejo, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, si tenemos que establecer en sentido estricto el marco institucional de la pesca, tenemos dos niveles. El nivel de rectoría, que siempre es ejercido desde el Poder Ejecutivo, en coordinación con un ministerio, en este caso es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el ente rector de la pesca en Costa Rica, y hay una entidad ejecutora que es el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. Entonces, ¿qué les puedo contar sobre el MAC? Bueno, lo primero, no sé si todos y todas lo sabían. El MAC es la entidad rectora de la pesca. ¿Por qué? Porque la pesca marina hace parte del sector agropecuario. Así esto está establecido en en la ley orgánica del Ministerio de Agricultura, junto con otros sectores como el Consejo Nacional de la Producción, el INDER, Senara, INA, en principio. Entonces, la pesca al ser parte del sector agropecuario, pues Incopesca hace parte del sector agropecuario, pero esto realmente no es tan simple, sería sobresimplificarlo muchísimo, entenderlo de esta manera, pues porque la naturaleza jurídica de la incupesca es distinta. Pero bueno, el MAC en principio tiene la rectoría por ley, y esto implica una responsabilidad de definir la política pesquera, tiene que definir el enfoque de esa política, las prioridades que informan el accionar del sector. Son decisiones que se toman desde el Poder Ejecutivo, en este caso desde la Presidencia y el MAC, y volviendo a lo que hablábamos antes de la necesidad de una visión país sobre el océano, en principio la visión país sobre las pesquerías entonces estaría definida por un mandato coordinado entre el Poder Ejecutivo, Presidencia y el Ministerio de Agricultura. Por su parte, el INCOPESCA es la entidad ejecutora. El Incopesca es un ente público estatal, tiene personalidad jurídica, tiene patrimonio propio, es una institución autónoma, ¿no? Es decir, es independiente del Poder Ejecutivo en términos de administración y en términos de gobierno. Las actividades ordinarias del Incopesca incluyen coordinar con el sector pesquero, con los diversos subsectores del sector de la pesca, ordenar el desarrollo de la pesca, normar el aprovechamiento. El Incopesca también tiene la responsabilidad o la competencia de asegurar la efectividad de la normativa pesquera, de las regulaciones, y pues que ésta se aplique de manera adecuada. Igualmente, el Incopesca tiene competencias en materia de investigación, tiene que fomentar, según la Ley de Pesca y Acuicultura, con base en criterios técnicos y científicos, tiene que promover la investigación, tiene que promover la conservación y un aprovechamiento y uso responsable de los recursos biológicos del mar con base en estos criterios. Van a normar entonces el aprovechamiento de los recursos, y de hecho pues la ley es explícita en establecer que con prioridad a aquellos recursos que logran mayores rendimientos y también con un mandato de proteger las especies marinas. También el Incopesca tiene una competencia de determinar cuáles especies o cuáles organismos marinos son objeto de explotación comercial con base en estudios científicos. Y también, pues, el Incopesca tiene que establecer el número de licencias y las regulaciones aplicables a esas licencias. Tiene que establecer los lineamientos para el otorgamiento de permisos, que no es lo mismo que una licencia, pero, por ejemplo, un permiso de pesca puede implementarse para participar en una investigación de pesca desde el Departamento de Fomento Pesquero. El Incopesca, como veíamos antes, entonces también tiene a cargo
identificar esas oportunidades de áreas marinas de pesca responsable en el país, asegurarse que cada AMPR tenga un plan de ordenamiento pesquero, que este se base en la mejor evidencia. Tiene que asegurar esa estructura de gobernanza, esa comunicación con las comunidades, con las personas pescadoras, pues para que haya esa apropiación de los lineamientos de las pesquerías. Y algo también importante, lo pongo acá porque en el organigrama, que es el próximo slide, no lo vamos a ver, pero en Incopesca hay una comisión de coordinación científico-técnica integrada por representantes de universidades, de ONGs, de la propia institución, el MINAE, y que tienen como función dictaminar aquellos asuntos que necesiten de un pronunciamiento científico-técnico. Son algo así como un brazo asesor de la junta directiva, que es la máxima instancia de toma de decisiones del Incopesca, pues para orientarles técnicamente, científicamente sobre y establecer recomendaciones en torno a diversas áreas que requieren ese rigor científico antes de ser tomadas. Y eso es importantísimo también que lo tengamos en el radar. Esta es en general pues la estructura actual del Incopesca, tomada de su sitio web. Aquí pueden ver la figura de la junta directiva, que como les decía, bueno, tiene como funciones dirigir eh, toda la institución dentro de la normatividad, dentro de los principios de ley, dirigir la política pesquera, determinar la organización administrativa del Incopesca, velar por el cumplimiento de los fines del instituto. Tienen también competencias en la aprobación, modificación del presupuesto ordinario y extraordinario del Incopesca. Tienen que establecer, también tienen labores pues muy operativas como aprobar memorias anuales, estados financieros, resolver cualquier asunto que por X o Y razón sea sometido por la presidencia ejecutiva para su conocimiento o por la auditoría de la institución. Tienen también competencias para eventualmente pues interpretar reglamentos internos del instituto y que tienen que publicarse en la Gaceta pues para que sean eficaces ante terceros. Tienen pues que crear las direcciones técnicas, que aquí como pueden ver hay una dirección de ordenamiento pesquero y acuícola, una de fomento y la parte administrativa. También tienen, bueno, competencias para establecer montos de cánones, de permisos. También pues, tienen facultades para promover proyectos de ley en conjunto pues, con sus miembros. En este momento, la junta directiva está integrada por 11 personas, en principio mayoría del ejecutivo, y el resto pues representantes de los diferentes subsectores de la pesca. Ahora bien, como les decía, lo que vimos antes es una visión muy en sentido estricto, simplificada sobre la institucionalidad pesquera nacional. Acá quiero posicionar una idea central, y es que tenemos que partir de una premisa, y es que en Costa Rica no hay una sola autoridad del océano, ¿no? La gobernanza del océano no está concentrada en una sola institución. Entonces, pues para comprender nuestro esquema y entonces entender también, pues, qué otras instituciones tienen un piecito en la toma de decisiones de diversos ámbitos relacionados con la gestión pesquera, es importante entender eso, ¿no? Nuestro esquema vigente es, en principio, sectorial e interinstitucional, que busca eso, coordinación entre las entidades que tienen competencias relevantes en el espacio marino y por ende podrían tener competencias con relación al sector pesquero. Entonces, por ejemplo, y lo reflexioné mucho antes de venir acá, si me preguntaran, bueno, ¿qué es lo más similar a una entidad coordinadora del océano, de la gestión marina, y que pudiera incidir en temas de pesca? Bueno, es la Comisión de Gobernanza Marina. Pero aquí es importante pues aclarar algunos puntos. La Comisión de Gobernanza Marina se crea mediante un decreto ejecutivo en el 2019 y busca precisamente esto, ¿no? Inclusive
Es integrada por jerarcas de alto nivel para procurar que se tomen decisiones en sus sesiones. En este caso, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Ambiente y Energía y el ICT, el Instituto Costarricense de Turismo. Todas entidades que representan intereses relacionados con el uso del océano, ¿no? Se estableció pues en un principio que iba a ser coordinado por el Ministerio de Ambiente, que bueno, es el rector en materia de conservación marina, y que más que la coordinación, la secretaría iba a estar en el MINAE y la coordinación se iba pues a turnar cada cierto tiempo. Entonces, pues entre sus principales funciones, a mí eso me parece clave, una de ellas es formular la política nacional del mar, que por cierto es un tema sobre el que hay que volver en esta administración, pues ya toca renovarla. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la Comisión de Gobernanza Marina? También lo vamos a ver más adelante. Surgió, o si surgió una reforma a sus competencias, em, de manera que es una entidad que no puede hacer recomendaciones con relación a la gestión de especies marinas de interés pesquero y con relación a la actividad pesquera. Entonces, esa competencia que en principio la tenía, se elimina eventualmente. Eso por una parte. Y por otra parte, entonces tendremos una comisión de gobernanza marina que no conoce sobre temas de pesca. Sobre todo lo demás sí, pero sobre pesca no. Y el otro detalle, pues, es que no está operando. Finalmente, ha sido una decisión política, la instancia existe, el decreto está, pero no se convocan las reuniones y bueno, yo creo que eso también es parte de lo que viene ahorita en la presentación, que es una reflexión sobre los principales desafíos del manejo y de la gobernanza porque, bueno, temas de conflicto de intereses no son nuevos, han sido señalados por la OCDE, sobre todo durante esta última evaluación, y por eso, pues, la decisión hace algunos años de reformar esa conformación de la Junta Directiva del Incopesca para asegurar mayoría de gobierno, asumiendo que mayoría de gobierno equivale a la representación del interés público, ¿no? Por encima de un interés sectorial que de repente puede generar algún tipo de conflicto de interés pues, sobre las decisiones que finalmente se tomen. Desafío también en términos de gobernanza es que el criterio técnico de la Comisión Coordinadora Científico-Técnica sea solicitado de manera oportuna. Es decir, que si hay una decisión que requiere una validación científica, pues es importante asegurarnos de que esa solicitud de criterios se tramita antes de que se tome la decisión. Y hemos tenido, pues, hay historial de casos en los que ese no ha sido el orden de las cosas y de repente, pues, se toman decisiones que no solo no tienen el respaldo de esa comisión, sino que el criterio técnico se solicita después de que se adoptó la decisión técnica. Entonces, eso, enfatizar en la importancia de la evidencia científica como respaldo para la toma de decisiones técnicas. Otro desafío, la coordinación y el intercambio de información entre las instituciones y em, la interrogante de la visión de Estado sobre la gestión marina. Vamos ahorita más adelante a profundizar sobre esto. En términos de ordenamiento, es decir, propiamente sobre lo que es la implementación, el hacer operativo las medidas de manejo sobre la pesca, bueno, el primer desafío siempre es la efectividad de lo que ya tenemos. Em, que esto va de la mano con el hecho de cuestionarnos si lo que ya tenemos es suficiente para gestionar las pesquerías de manera adecuada. La respuesta es no. Otro punto importante es que es crucial implementar metodologías, empezar a establecer dentro de los procesos ordinarios de monitoreo pesquero, metodologías que nos permitan analizar y evaluar el estado de situación de las pesquerías. Y no solamente con una visión ecosistémica, es decir, una visión que integra dentro del análisis de la salud de una pesquería no solamente la especie objetivo, sino cómo interactúa con el resto de su entorno, del ecosistema, del componente social, el componente económico, pero poniendo también en el centro de esta conversación
los impactos que el cambio climático ya están generando en las pesquerías. Es sumamente preocupante. Justamente hace un ratito veía una nota perspectiva sobre cómo se proyecta que viene el fenómeno del niño este año. Es una cosa bastante preocupante y que ya se están viendo impactos, ya se están documentando qué implicaciones va a tener el cambio climático en el sector pesquero. Y urge no solamente que tengamos planes de manejo de las pesquerías, sino que esos planes integren una visión adaptativa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando las especies dejen de llegar a donde normalmente llegaban? ¿Qué alternativas podemos ofrecer o generarse desde ya, pues, para prevenir esas situaciones? Algo que a mí también me parece importante poner sobre la mesa es hasta qué punto esa carencia que está acá de una visión sobre la gestión pesquera con un enfoque ecosistémico, en donde la pesca y la conservación son parte de la misma moneda, del mismo lado de la moneda. Y me estoy adelantando a la conversación que van a tener mañana, lo sé. Pero, por ejemplo, en la gestión de los tiburones, es muy, muy preocupante que la inacción de parte de autoridades de pesca, de ambiente, con relación a el incremento en las capturas de tiburones, esto va a generar, o ya está generando, una sobredependencia de la población pesquera, las comunidades costeras, en torno a la explotación de una especie sumamente vulnerable. Y eso no es una buena estrategia. Entonces, de nuevo, el llamado es establecer medidas de manejo que puedan asegurar pues que tengamos pesquerías de mayor valor comercial, medidas que permitan regular de alguna manera la incidencia o la incidentalidad como tal, por ejemplo, de especies como tiburón, estrategias muy, muy claras que busquen generar bienestar social con base en la captura de especies que sí generen ese valor. Este, y bueno, eso es un desafío que tenemos como país, aunado pues a que tenemos que medir lo que capturamos, tenemos que medir lo que se desembarca, tomar decisiones con base en eso, y además un desafío institucional estructural, y es que pues como país hay limitaciones a nivel de presupuesto público para financiar todo eso que estamos comentando en este momento. La OCDE nota todos estos desafíos desde que evalúa pues al país en el 2018, inclusive estableció ciertos compromisos de post-adhesión, es decir, todavía hoy el país tiene que dar seguimiento a estas recomendaciones para cumplir con los estándares de la OCDE. Y creo que este es el parámetro más objetivo para establecer pues cuáles son esas líneas sobre las que toca reflexionar, promover soluciones, promover buenas prácticas para asegurar que la institucionalidad pesquera no solamente esté a la altura del desafío de gestionar el espacio marino costarricense, sino también pues de hacerlo de una manera basada en la conservación y aprovechando estratégicamente pues también el valor altísimo que tiene nuestra pesquería y el potencial que Costa Rica tiene en materia de economía azul es impresionante. Entonces acá, pues en resumen, esta publicación es accesible de la página de COMEX. Aquí eventualmente también con todo gusto vamos a compartirle la presentación para que tengan los links. Y son estos puntos, sobre todo los que se enfatizan como desafíos. Número uno, asegurar una gestión basada en el interés público y una mayor rendición de cuentas de parte, en este caso, del Incopesca. Número dos, asegurar que las pesquerías tengan objetivos de conservación. Y eso es implementar el enfoque ecosistémico en la pesca, implica implementar mecanismos pues, para monitorear, para establecer esa evidencia científica que informe las decisiones. Número tres, planes de manejo. Esto es básico. Planes de manejo o planes de recuperación de la biomasa de las principales pesquerías con base en objetivos biológicos, pero también económicos y sociales. Invertir en el monitoreo del impacto ambiental y socioeconómico de las regulaciones pesqueras es algo que tenemos que hacer. Invertir también en un sistema de información transparente que recopile de manera constante, regular, información sobre capturas, sobre desembarcos,
etcétera. Todo esto es muy, muy, muy importante pues para tomar decisiones sobre y conocer sobre todo el estado de situación de las pesquerías. Mejorar controles en puerto y también implementar sistemas de monitoreo, por ejemplo, programas de observadores a bordo, ese es un tema que el país viene discutiendo desde hace algún tiempo. Y para ir cerrando, nada más contarles que desde Mar Viva, en el contexto de la última campaña electoral, desarrollamos una serie de recomendaciones que justamente pues quisimos promover como soluciones que es importante construir en conjunto los sectores y la prensa, de hecho, es clave en esto en llevar una narrativa en la que la conservación y el uso responsable de los recursos son un único objetivo, ¿no? No estamos en una posición, me parece, para generar polarización. Eso es terrible, más en esta coyuntura. La visión y el llamado acá también pues a reflexionar sobre los enfoques de las soluciones es justamente eso, buscar esa evidencia, esos casos en donde la pesca es la aliada de la conservación es la aliada de la pesca, estamos generando ingresos de manera sostenida, segura, poniendo la inversión en aquellas especies de alto valor. Todo eso es parte de la conversación que tenemos que seguir promoviendo desde nuestros roles y bueno, ir identificando esas soluciones. Aquí cosas muy básicas, ¿verdad? Yo creo que es importante insistir que tiene que existir un mandato de coordinación entre las rectorías. Y eso es clave, porque podemos discutir largo y tendido sobre cuál será la estructura de gobernanza ideal. Esas pueden tener muchas formas, no hay una correcta, y los países, ustedes lo van a ver, si investigan, por ejemplo, Chile, si investigan Corea, tienden a hacer referencias de entornos de gobernanza pesquera, pues exitosos, y son muy diferentes. Y el detalle ahí es que hay un compromiso, un mandato, un liderazgo que establece, hay que coordinar y vamos adelante con una única visión, país, sobre cómo vamos a gestionar el océano incluyendo los recursos hidrobiológicos. Eso lo necesitamos en Costa Rica urgentemente. Unificar centros de control y vigilancia, esto no lo hemos mencionado, pero también es importante que haya mayor colaboración y acceso a la información entre las entidades que tienen que ver, que tienen que velar por la seguridad, por la prevención y desalentar la pesca ilegal. Y también garantizar la participación de las comunidades costeras en los procesos de toma de decisiones desde el inicio, de manera oportuna, de manera real, significativa. Las comunidades costeras tienen que estar en el centro de estas conversaciones. Promocionar la economía azul, creo que también a nivel de gobernanza tenemos que pensar más allá de la legislación, más allá de lo que es obligatorio. Bueno, pensemos con creatividad desde la innovación en aquellos incentivos voluntarios también que pueden ser atractivos para el sector pesquero, para el comercio, para promover cadenas de valor responsable. Y un desafío que tenemos como país, de hecho, es atender la intermediación en la cadena de valor de la pesca, ¿verdad? Asegurarnos de que sea la persona pescadora quien reciba directamente el valor económico, esa remuneración por su actividad y que esto no se quede diluido entre una intermediación que realmente no suma valor a la pesquería como tal. Acá también, pues, y toda esa información, de hecho, está disponible en la biblioteca de Marviva. Hablamos, por supuesto, que tenemos que avanzar en ese esquema de gestión responsable y competitiva de la pesca. Desde nuestra visión muy personal como organización, creemos que esto pasa por abrir la conversación, si es necesario, reestructurar el Incopesca, asegurarnos de la efectividad de estas medidas que recientemente se adoptaron. ¿Realmente estamos garantizando la tutela del interés público en la gestión pesquera? Esa es una pregunta. Y asegurarnos también pues, que la ciencia, que los criterios de esta comisión no solamente sean oportunos, sino que también sean vinculantes en los procesos de toma de decisiones. Necesitamos conocer al sector. Desde el año 2014, creo
Creo que ese fue el último censo pesquero regional que se hizo de Diospesca 2014, ya llevamos más de 10 años sin un censo pesquero y en Costa Rica tampoco tenemos uno que nos permita entender al sector, sus necesidades y tomar también pues, decisiones estratégicas con información clara sobre las poblaciones y sobre los territorios dependientes de la pesca. Implementar medidas de manejo esenciales, de nuevo, desde una política clara, con objetivos claros, entonces pues vamos a asegurar la conservación del recurso. Para eso necesitamos vedas espaciotemporales, necesitamos establecer de repente, por ejemplo, limitaciones a la longitud y cantidad de los anzuelos del palangre, límites sobre las horas de remojo de las líneas de pesca, prohibiciones de pesca en ciertas estaciones, porque son zonas de agregación de la biodiversidad o porque son zonas de reproducción de especies protegidas internacionalmente. Todas estas son pues acciones, medidas de ordenamiento pesquero que se implementan en muchísimos países y que permiten justamente eso, pues un desarrollo de las pesquerías de alto valor manejadas adecuadamente y que no interfieren pues tampoco con los objetivos de conservación y que benefician económicamente a las comunidades. Planes de manejo adaptativos al cambio climático, eso es fundamental, y seguir mejorando estándares de etiquetado comercial en productos pesqueros. Todo esto hace parte de una gobernanza más fortalecida, resiliente y que pues esté a la altura, como lo decía antes, de este desafío de gobernar nuestro océano de una manera efectiva. Y bueno, nada más para cerrar y pasar a sus preguntas, recordarles, bueno, en Marviva trabajamos con un enfoque transversal de ciencia, incidencia política, comunicaciones, en áreas como el fortalecimiento de comunidades costeras, planificación espacial marina, economía azul. Tenemos un enfoque sobre prevención de contaminación marina por plásticos y bueno, hemos hecho alianza con FECOP y me encanta decirlo, son un super aliado para nosotros desde hace mucho tiempo. En la biblioteca de Marviva, que aquí les dejo también el enlace, pueden acceder a la guía de buenas prácticas para pesca turística y deportiva que desarrollamos hace algunos años en alianza con FECOP para Costa Rica. También lo desarrollamos para Panamá y en general pues invitarles a repasar toda esta información, los recursos que están disponibles tanto en la biblioteca como en el geovisor de Mar Viva. Hay mucha cartografía muy importante, mapas que también pueden alimentar los procesos de investigación. Y bueno, nada, muchísimas gracias por su tiempo, su atención y lista para sus preguntas. Buenísimo. Muchas gracias, Catherine. Por favor, ha habido preguntas muy buenas en el chat. Como les dije al principio, he ido anotando. Si no llegamos a todas, voy a tratar de que en el transcurso de la semana, en los materiales finales que reciben, hayamos atendido a la mayor parte que podamos. Pero por favor, vayan levantando la mano para em, las preguntas para Catherine. Mario, por favor, adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén bien todos ahí, todas, todas. Yo tengo una pregunta, bueno, dos realmente. La primera es, hace poquito Costa Rica en la Comisión de Especies Migrantes decidió abstenerse de votar para declarar al tiburón zorro y al tiburón martillo como especie protegida, lo cual a mí me parece raro porque ya en Costa Rica son especies protegidas. Entonces, pues, está la pesca de tiburones que usted comentó y que muchas veces es accidental, dicen que es accidental en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que realmente haya algo que castigue esta pesca accidental y que la gente deje de, de utilizar este tipo de comercio? No sé cómo decirlo, si suena grosero, ¿verdad? Pero que dejen de depender tanto de los tiburones y que haya algo arriba, algo que realmente castigue a las personas que pescan tiburones, porque entiendo que son accidentales, pero en muchos casos llega a ser del 40%. Entonces ya uno dice, bueno, ¿cuántos accidentes pasan que es casi la mitad de las veces? Entonces, justamente hablaba antes un poquito con Randall Arauz, creo que es así, y él me dijo que cuando hay pargo, creo que es, o el pez dorado, que no ocurre esta pesca accidental, solo ocurre cuando no hay. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque parece que ser que hay un patrón muy evidente y que arriba no están haciendo nada, tal vez. Gracias, Mario. ¿Esta es la única pregunta?
No, la otra es que esa por eso, o cuáles estrategias podrían usar a los pescadores para no depender tanto de los tiburones, porque tampoco la idea es dejarlos sin actividad, sino una actividad económica. Exacto. Muchísimas gracias, Mario, por tu pregunta. Bueno, el tema de conservación de tiburones creo que nos da no solamente para un taller, sino para una serie como esto que ustedes están llevando a cabo, porque es una conversación bien, bien amplia eh, y compleja y que pone en evidencia también cierta desinformación que de repente ronda sobre el tema de los tiburones y la legislación costarricense. Entonces, lo primero que toca aclarar es que la captura de tiburones es legal. ¿Verdad? La pesquería de tiburón existe y hay licencias que reconocen que puedo capturar tiburones de manera dirigida. Eso por una parte. Por otra parte, también tenemos un régimen internacional y nacional, porque SINAC también y el Ministerio de Ambiente en principio tiene una voz en este tema, que sugiere que, y bueno, incluso desde un punto de vista de salud pública, ¿no? No es recomendable, desde el punto de vista científico, biológico y de salud pública, promover el consumo de tiburón por las concentraciones de mercurio, porque es una especie sumamente vulnerable, con periodos de reproducción muy lentos, que además es el indicador de la sostenibilidad del ecosistema. Pero todo eso nos hace inferir, pues, que una pesca dirigida al tiburón, no es una muy buena idea. Y mucho menos por también lo que hablábamos antes, y vos lo decís, reconocerlo como tal está generando una sobredependencia de parte de la población pesquera en torno a un recurso protegido internacionalmente, sumamente vulnerable y que de hecho no tiene valor comercial más que la exportación de sus aletas, ¿no? Pero en el mercado nacional realmente no genera valor. Entonces, no podemos establecer una sanción a quien prohíba tiburón, pues si en su licencia, esa es la especie objetivo, lo puede hacer. Igualmente, el tema de la incidentalidad, y yo concuerdo en que es complejo, no me parece técnicamente riguroso establecer un tope eh, porcentual de tolerancia de capturas incidentales con relación al volumen total, porque el volumen total, porque no hay un tope máximo de volumen total, ¿no? Entonces yo puedo capturar un montón de pesca hoy, mañana el triple, y pues porcentualmente obviamente que eso va a aumentar muchísimo. Entonces, ahí el desafío es que los controles, en principio, son los controles de los observadores a bordo, de que ese umbral se esté perdón, se esté acatando, pero de nuevo hay muchas limitaciones a nivel de recursos humanos pues, para hacer esto de manera adecuada y tener certeza de esa información. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer? También por ahí yo, por eso les hablaba del poder de los incentivos voluntarios, porque de mi experiencia yo he visto cuando las personas entendemos, vemos, nos damos cuenta en algunos casos de que el consumo de tiburón es legal, se nos paran los pelos. ¿No? Porque además en el etiquetado lo vemos, o sea, los comercios difícilmente quieren decir que están comercializando tiburón, le ponen otro nombre, le ponen cazón, bolillo, etcétera. Entonces, el que sea legal no significa que sea ético, y por ahí yo creo que hay también pues mucho trabajo que se puede hacer a nivel del Congreso, a nivel de sociedad civil, campañas de comunicación para desalentar el consumo de tiburón. Entonces creo que eso es parte de lo que podemos hacer, pero de verdad que el tema merita para una conversación más amplia, porque finalmente estamos ante una ficción jurídica que establece a los tiburones como especies hidrobiológicas, pero al mismo tiempo las tutela la ley de biodiversidad, según el último fallo. Entonces, si no hay ese lineamiento, esa visión país de qué Costa Rica queremos ser ante la conservación de tiburones, ¿verdad? Difícilmente vamos a llegar a buen puerto, si hay desconexión entre la institucionalidad sobre esto. Entonces, y lo otro, pues, que Costa Rica no lo se abstuviera. Sí, evidentemente, pues en negociaciones internacionales hay un tema político, hay un lineamiento político en esa línea que también sugiere, ¿verdad? Pues por dónde va la posición país en cuanto al tema de tiburones. Muchas gracias. Con mucho gusto, Mario. Muchas gracias, Mario.
Martín, Ok, gracias, buenas noches y gracias a Catherine por las respuestas que nos está brindando y que son muy interesantes. Eh, Quizás la consulta mía, que podría, ¿por qué no ser un poquito extendida mi explicación? Tiene que ver con lo que es la gobernanza marina directamente. Me ha llamado la atención que yo consulté primero acá en el grupo en relación a si existe o no existe alguna entidad de tipo policial u organización de tipo policial que realmente genere un control en nuestras costas. Esto lo digo básicamente porque, es decir, estamos claros que las biomasas de diferentes especies, que si son controlables o no, que si se hace o se mantiene el control, pero se dan situaciones ya meramente en las puras costas. Y me refiero al hecho de los pequeños pescadores. Me refiero al hecho también de los que practican la pesca deportiva, simplemente deportiva, en algunos casos hasta turística se puede realizar. Y es que recientemente, no, no es tan reciente, hace como un año, acá en Limón se dio la situación de que, por ejemplo, la naval, que pareciera ser más o menos quienes controlen la pesca acá, nombra un comandante que en apariencia pues provenía de Punta Arenas, donde obviamente eh, las biomasas existentes allá en el Pacífico no se pueden considerar jamás como las hay acá en el Caribe, y prueba de ello es que la pesca en pesquerías poderosas no son tampoco tan fuertes, ¿verdad? Aquí quizás podemos contar 8, 10 embarcaciones de importancia, pero sí se da una situación en la cual las autoridades, los policías de la naval, inclusive llegan a extremos de decomiso de pequeñas lanchas, de decomisar también 2, 3, 4 piezas, y no hay un control preciso, exacto, donde pareciera que inclusive las propias autoridades no conocen de qué sí es, cuál especie sí se puede, cuál no se puede. Un oficial hoy dijo una cosa, mañana otro dijo otra, y pasó mañana los dos juntos dicen otra. Entonces, eso afecta la situación de toda la gente acá. Entonces, básicamente la pregunta es, a través de Mar Viva, por ejemplo, ¿qué se hace para que se regule, pero sin violentar también, por llamarle así, los derechos también de quienes desean participar en la práctica de la pesca deportiva, recreativa o inclusive turística, versus los que manejan esas pesquerías poderosas que sí podrían ya pues ser la regulación más fuerte? ¿Qué se conoce sobre este tema? Me interesa y lo digo porque eventualmente mañana, de existir la posibilidad de participar en la producción de un tema sobre esto para un reportaje, me gustaría plantearlo sobre la pesca recreativa y deportiva acá en Limón. Agradezco mucho la respuesta. Ujú. Muchas gracias por su pregunta, Martín. Muy interesante lo que usted plantea. Y voy a comenzar por lo que decía al inicio sobre ese tema de una organización policial que apoya un poquito pues a fiscalizar el cumplimiento de la normativa. Y sí, y eventualmente, ¿verdad? Como para enfocar un reportaje por ahí, creo que es interesante eso, gestionar una petición de información a Incopesca justamente para evidenciar, creo que parte de un proceso de investigación puede pasar, en este caso que usted plantea, por entender pues la cantidad de funcionarios que tiene en este momento la institución para cumplir ese rol de fiscalización, que es un rol muy técnico sobre los desembarques, sobre las capturas. Mi entendimiento es que son muy pocos los inspectores y desconozco cómo están distribuidos entre el Pacífico y el Caribe. Creo que eso es interesante y creo que poco se ha hablado desde mi experiencia sobre esas inequidades, quizás por así decirlo, entre la atención que recibe la gestión pesquera en el Pacífico versus lo que pasa en el Caribe. Creo que es importante visibilizar
caracterizar y buscar soluciones también sobre lo que pasa en el Caribe, en el sector de la pesca en general y por supuesto también de la pesca deportiva. Incopesca no tiene autoridad de policía, entonces ahí hay un detalle importante a tomar en cuenta. Realmente Incopesca tiene limitaciones por ley en cuanto a lo que puede y no puede hacer en términos de decomisos. Autoridad de policía no la tiene propiamente, por eso es fundamental la coordinación con las instituciones y es sobre todo el Servicio Nacional de Guardacostas, y me refiero al mar, y el SINAC, quienes sí tienen competencias, pues y en principio, deberían tener también el conocimiento de las regulaciones técnicas, pues para determinar si se está infringiendo o no la ley. Y esto es un desafío histórico de la ley de pesca en cuanto a cómo hacer efectiva los tipos legales establecidos en esa ley. Es muy complejo y pasa también pues por la necesidad de un nivel técnico muy importante pues para no solamente asegurar, por ejemplo, la cadena de custodia que tiene que tener el cuidado, el resguardo de la evidencia y luego pues llevar esto a la fiscalía y que tenga pues un desenlace favorable. El SINAC es también la otra entidad que en principio tiene esas competencias de fiscalizar lo que pasa en el mar. Y en tierra sí, la fuerza pública, guardacostas, y ahí sí también el Incopesca, en coordinación con la fuerza pública, en principio tienen las competencias para fiscalizar la legalidad, la procedencia de los productos. Y sí, o sea, sumamente desafiante, sobre todo cuando ya estás en tierra, consignar la trazabilidad de los productos, quizás en los casos en los que pueda ser más, no quiero decir fácil, pero porque es obvio. Por ejemplo, si se hace un decomiso en periodo de vida en el Golfo de Nicoya, pues es evidente que este producto no tenía que capturarse. Pero seguir lineamientos, por ejemplo, sobre tallas mínimas, artes de pesca, etcétera. Por eso es que es tan importante los observadores a bordo y los controles en los puertos oficiales. Entonces, hay un desafío gigantesco de gobernanza, Martín. Estoy segura que no le respondí ni la mitad de su inquietud, una inquietud muy importante, pero me entusiasma saber que eventualmente habría esa apertura pues para establecer esa visión crítica de lo que pasa en el Caribe en términos de pesquerías versus la atención que quizás están recibiendo las pesquerías del Pacífico. Muchas gracias. Bueno, parte del sueño de ese ciclo de talleres es que aquí nazcan muchas notas, muchos reportajes, futuras entrevistas, tal vez colaboraciones. Vi en el chat, había preguntas interesantes sobre temas relacionados en el Caribe y en el Pacífico Central y Sur. Entonces, qué dicha pensar en lo que podríamos hacer como periodistas potencialmente. Muchas gracias, Catherine, em, por toda esta Total, información. puedo hacer un comentario Por adicional favor. y se los voy a compartir a ustedes para que ustedes lo socialicen con las y los periodistas que nos acompañan ahorita. Y es volviendo a la pregunta de, bueno, ¿qué alternativas le podemos dar a la población pesquera cada vez más dependiente social y económicamente de la captura de tiburones? En Costa Rica se hizo hace algunos años un análisis muy exhaustivo, muy bueno, que propone una serie de encadenamientos productivos de pesquerías con alto valor que justamente buscan eso, ¿no? Establecer alianzas, establecer cadenas de valor enfocadas en pesquerías que pueden desarrollarse de una manera responsable sin comprometer el recurso y que son competitivas. No, entonces ese es un estudio que se hizo hace muchos años, bueno, no, hace no tanto realmente. Por ejemplo, habla del dorado, habla de los atunes, habla de cierta pesca costera, habla del camarón de cultivo, el camarón blanco, y esas son alternativas realmente, o sea, el desafío es, o lo que necesitamos es ese enfoque, ese compromiso de la institucionalidad para, ok, desarrollar un sector pesquero desde una gobernanza sólida que le acompañe, pero en torno a estas pesquerías de alto valor que pueden desarrollarse de manera sostenible y que sí generen bienestar
real a los territorios. Entonces yo les voy a compartir ese estudio para que lo puedan circular, lo puedan hojear y obviamente cualquier duda estamos súper a disposición. Excelente. De inmediato, Mario en el chat dijo, ¿podemos tener ese estudio? Y sí, Claro súper que sí. interesante. Muchas gracias. Bueno, excelente. Muchas gracias a todos por su atención. Nada más antes de desconectarnos, les recuerdo que, y creo que Moisés ayer y hoy Catherine como abrieron hilos que vamos a ir dando seguimiento en los días que llegan. Mañana tenemos esa mesa redonda muy interesante sobre pesca o conservación con varias perspectivas y vamos a poder seguir analizando algunas de las tensiones y complejidades que Catherine nos ha expuesto hoy. El jueves vamos a ver el tema del cambio de gobierno con Carlos Espinosa y también con Mónica, que nos va a comentar sobre ese tema, que también Catherine hizo alusión hoy. Y el viernes vamos a ver todo eso, lo que hemos visto, cómo se come eso con el periodismo de soluciones y qué ideas de reportajes nos nacen con estas conversaciones. Entonces, esperamos verlos ahí. Muchas gracias y buenas noches. Y gracias de nuevo, Catherine, y a la FECOP. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas Buenas gracias a noches. ambas y Gracias, buenas 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 noches noches. a noches. todos. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Chao. buenas noches. Muchas